Hola, ¿qué tal? Mi equipo y yo les presentaremos un poco nuestra investigación acerca del tema del layout. Mi equipo está conformado por Bravo Meneses Fernando, Becerra Ramírez Luis Fernando, Galeazzi Orozco Franco, Hernández Limón Kenny, Luna Luna Gerardo, Limón Molina Manuel Alejandro y su servidor, Caballero Camacho Vicente. Bien, para empezar, ¿qué es un layout? De acuerdo con el libro proporcionado por el maestro de Platas García y Cervantes Valencia, en palabras más y palabras menos, el layout es un término que puede traducirse como la disposición o distribución en una planta. Se refiere a la planificación y organización física de las áreas que componen una instalación, ya sea industrial, comercial o de servicios. Su objetivo principal es optimizar la utilización del espacio, mejorando el flujo de materiales, reduciendo los tiempos y los movimientos innecesarios, y así garantizar condiciones seguras y eficientes para el personal y los procesos. También se nos dice que una adecuada distribución no solo considera la ubicación de maquinaria, equipos y áreas de trabajo, sino también principios como la integración total, el recorrido mínimo, la flexibilidad y el aprovechamiento del espacio cúbico. Además, el diseño del layout influye directamente en la productividad, la capacidad de expansión y la seguridad de la organización. Podemos decir que en este sentido, el layout es una herramienta estratégica que permite a las empresas adaptarse a las demandas del mercado, optimizar recursos y mantener un entorno de trabajo ordenado y funcional. Y de mi parte eso sería todo. Hola, mi nombre es Fernando Bravo y ahora hablaremos sobre las características que deben considerarse en la distribución de áreas de una nueva empresa. Primero tenemos la integración total de elementos. Todos los elementos que conforman y ayudan a la funcionalidad de la empresa deben estar integrados en el diseño. Mínimo recorrido. El flujo de materiales y personas debe realizarse en la mínima distancia posible para reducir tiempos y costos. Flujo óptimo y lógico. El diseño debe seguir una secuencia lógica de acuerdo con el proceso de producción o servicio, evitando retrocesos o cruces innecesarios. Seguridad y satisfacción. Se deben incluir rutas de evacuación, áreas limpias, depósitos adecuados y condiciones que garanticen la seguridad y bienestar del personal. Flexibilidad. El layout debe permitir reacomodos futuros para adaptarse a cambios en productos, servicios o procesos. Aprovechamiento del espacio cúbico. Se debe optimizar el uso de pisos, paredes, techos y pasillos para maximizar el espacio posible. Tipo de layout según la producción. La elección entre layout por proceso, producto o posición fija dependiendo del volumen y por almacenamiento afectará directamente la flexibilidad y eficiencia operativa de la empresa. También tenemos el método de Gauchet para calcular el área necesaria en un planta de producción o zona de trabajo, basándonos en la suma de 3 tipos de superficies. Y finalmente tenemos la prevención de riesgos, que consiste en evitar condiciones inseguras como almacenamiento inadecuado de químicos o materias primas, congestionamiento que impide el acceso a equipos de seguridad y acumulación desordenada de materiales en proceso. Hola, mi nombre es Fernando y ahora hablaremos sobre los tipos de distribución clásicos en una empresa, hablando de planeación y diseño de layout, donde en primer lugar tenemos distribución por posición fija, donde consideramos el volumen de los componentes. El componente principal se mantiene estático y los medios productivos se mantienen en movimiento. Es decir, aquellos equipos o equipo principal de grandes dimensiones permanecerán fijos y los que no se moverán para realizar operaciones. ¿Qué ventajas tiene esto? Permite mejorar el espacio, adaptabilidad para espacios futuros. Otorga facilidad de entrada y salida de componentes. Otorga mayor seguridad en caso de una emergencia al no tener elementos grandes interfiriendo con el paso. Ahora las desventajas. Al tener elementos fijos, su movimiento será más complicado. Implicará una planeación más exacta de los elementos de un área específica.
Y en los equipos habrá una mayor dificultad en el transporte de los elementos que lo componen si son de grandes dimensiones. Un ejemplo de esto es en la construcción de un almacén, donde la estructura principal se mantendrá en un solo lugar como área fija donde los trabajadores, herramientas y materiales se desplazan hasta ella para realizar las operaciones. También tenemos la distribución por proceso o función. Describe que si en una estación de trabajo se realizan varias actividades al mismo tiempo, se agrupan las mismas de este en un área específica. Es decir, se agrupan equipos y operaciones según el propósito, donde los materiales y herramientas son llevados a ellos. ¿Cuáles son las ventajas? Permiten una ruta directa y que la distancia recorrida sea menor. Evita el cruce con otras áreas, evitando problemas mayores. Y evita el reordenamiento de áreas específicas en el futuro. ¿Cuáles son las desventajas? Presentan inventarios expandidos en el proceso de trabajo. Requieren de un mayor espacio para mejor optimización de áreas. Y presenta un recorrido y cruces de flujo. Un mayor recorrido y cruces de flujo. Bien, un ejemplo de esto puede ser, en este caso podemos decir que si una empresa se dedica a la manufactura de materiales, esta puede tener área de recolección, área de manufactura y área de materia prima, donde los productos y herramientas fluyen en diferentes áreas dependiendo del propósito. Hola, mi nombre es Luis Fernando Becerra Ramírez y continuando con los 4 tipos de distribución clásicos en las empresas, pues bueno, ahora me toca mencionar las últimas 2 y bueno, empezamos con la distribución por producto. Esta distribución es cuando se ordenan los componentes de acuerdo a las etapas progresivas donde el producto avanza. Esto si el producto se mueve a través de medios productivos fijos en la línea. También otras palabras con las cuales podemos describir este tipo de distribución, pues es que los componentes se ordenan de acuerdo con las etapas progresivas a través de las cuales pues avanza este producto, ¿no? También nos dan muchas ventajas y bueno, como todo, ventajas y desventajas, ¿no? Una de las ventajas es que se mantiene un flujo continuo, ¿no? Acá podemos ver esto, un flujo continuo y pues lógico también. También con esto se pueden reducir los tiempos que se quedan muertos, ¿no? En las líneas de producción. También, pues, bueno, también mencionando esto de reduciendo tiempos muertos, pues también las esperas entre las operaciones, ¿no? Porque pues ya son operaciones que son, como dicen, el flujo continuo. Van las operaciones una tras otra y pues reducimos los tiempos de espera. Estos tiempos pueden, significar horas a nivel industrial, horas o días incluso. Después también podemos tener como ventaja que se manejen menos materiales, ya que se recorren distancias más cortas y se reducen los costos de transporte interno. Ya que con esto nos ayuda a agilizar la producción. Después tenemos que se puede obtener una mayor eficacia en la producción masiva, ya que se permiten altos volúmenes de producción con ritmos de trabajos constantes. Ahora en desventajas también podemos tener algunas fallas, por ejemplo, ya que no se tiene tanta flexibilidad ante los cambios, ya que si, bueno, hay alguna modificación en el producto, se necesitaría toda la reconfiguración de la línea, porque pues estas líneas de producción se diseñan específicamente para ciertos productos. Si alguien quiere cambiar algo o algo sale mal, pues se tendría que rediseñar toda la línea. También se ocupa una alta inversión inicial, ya que toda una línea específica pues se implica un diseño, como había mencionado, y una maquinaria especializada. ¿Por qué? Porque son productos específicos. Y por último, se tiene un riesgo de paro total al fallar una sola estación, ya que se interrumpe toda la línea. Si una línea falla, como ya había mencionado antes, es continuo el asunto, pues todo va a tener que ser pausado y esto nos va a representar problemas de tiempo y de dinero. Ahora tenemos la distribución por almacenamiento. También se le puede llamar distribución en células y bueno, este tipo de distribución es ordenada por familias, facilitando la gestión del inventario disponible.
Algunas ventajas de este tipo de distribución, pues es que existe un aprovechamiento eficiente del espacio en planta, ya que se permite una distribución ordenada de los productos. Al ser una distribución en familias, pues se puede clasificar más fácil el inventario y podemos ahorrarnos mucho espacio dentro de la planta. Después, también el inventario es más sencillo de manipular, como había mencionado, ya que se tiene un control más detallado de los materiales ocupados. Y como tercera ventaja, dentro de muchas que hay, es que se reducen los tiempos de búsqueda al tener pasillos y racks con diferentes características, ya que tenemos más fácil el decir, no, pues puedo buscar este material en tal área o este material en otra área. Y pues eso facilita y reduce tiempos de búsqueda y de estar buscando cosas en lugares equivocados, ¿no? Algunas desventajas es que hay altos costos de instalación por, pues, bueno, los anaqueles, racks, tarimas, todos los lugares de almacenamiento donde se guardan los materiales. También si son materiales de diferentes formas, tamaños, pues se tiene que diseñar ciertos anaqueles que, bueno, no lastimen el material o los tengan en un lugar protegido. Y también como otra desventaja, existen limitaciones en el espacio, ya que si no se tiene un amplio espacio en una estructura, pues no va a ser posible almacenar los materiales. Alto espacio en plantas, en naves, pues bueno, a veces se necesitan demasiadas toneladas de materiales y pues si no hay espacio, pues en dónde vamos a guardar las cosas. Y también es posible que no se ocupe todo el volumen de manera eficaz, ya que si tenemos cierto tipo de nave, pues podemos tener material circular y pues no se va a aprovechar demasiado el espacio. Y bueno, esas son algunas desventajas de la distribución por almacenamiento y con esto concluyo la explicación de los 4 tipos de distribución clásicos que existen en las empresas. Bueno, compañeros, mi nombre es Franco Galeazzi y les voy a explicar el método Gerchet. Bueno, bien, primero tenemos que saber que el método Gerchet es una técnica cuantitativa que nos permite determinar la distribución óptima de espacios en plantas industriales. Esta está basada en el análisis de las relaciones entre departamentos y el cálculo de superficies requeridas considerando tanto factores cuantitativos como cualitativos para lograr la máxima eficiencia en el flujo de materiales y procesos. Bueno, bien, en este caso utilizamos como ejemplo la empresa Tecnomuebles S.A., que tiene una descripción de empresa, pues que es una empresa fabricante de muebles modulares de oficina con una producción media de 1.200 unidades al mes, una superficie total disponible de 2.500 metros cuadrados y como departamentos principales tiene la recepción, el almacén de la materia prima, el área de corte, el área de ensamble, el área de acabado, el control de calidad, un almacén para las piezas terminadas y unas oficinas. Bueno, bien, como les expliqué anteriormente, tenemos que tener una descripción de las variables de layout. En este caso comenzamos con las variables cuantitativas. Bueno, bien, estas son 5 y utilizamos unas letras, unas variables para describirlas, ¿no? Bien, como primera variable tenemos la letra Q, que significa el volumen de producción por departamento. En el caso de la empresa Tecnomuebles, este tiene un valor de 1.500 piezas por día. Ahora bien, como segunda variable tenemos la letra S, que se describe como la superficie requerida por operación. En este caso también tenemos que es igual a 15 metros cuadrados por estación de trabajo. Ahora, como tercera variable, tenemos la letra T, describiendo el tiempo de operación por unidad, en este caso de 0.5 horas por unidad. Ahora bien, la letra F nos indica el flujo de materiales entre departamentos.
esté medido en cantidad de viajes diarios, teniendo así la empresa 80 viajes por día. Ahora, por último, tenemos la letra D, que es la distancia que tiene que tener cada departamento. En este caso, tiene que ser la mínima posible para abarcar mejor el espacio y no tener ningún problema. Ya explicadas las variables cuantitativas, nos pasamos ahora a las variables cualitativas. Ahora bien, ya explicadas las variables cuantitativas, pasamos a las variables cualitativas. Estas capturan aspectos no numéricos, pero que igualmente son bastante importantes. Tenemos tres variables y como primera variable tenemos la relación de proximidad, usando como una escala de las letras A, E, I, O, U y X, teniendo así la letra A como absolutamente necesario que esté cerca y como X teniendo que no es necesario o que no debería de estar cerca. Ahora bien, como segunda variable tenemos la prioridad de ubicación. Esta en una escala del 1 al 5, con 1 siendo la máxima prioridad de ubicación. Ahora bien, como última variable tenemos el factor de corrección. Este en una escala de 0.8 a 1.2, describiendo así el ajuste por características específicas. Ambas combinaciones nos dan una visión completa del problema. En este caso lo vamos a ver. Aquí tenemos una matriz de relaciones de actividad, que son las variables cualitativas. En este caso tenemos una tabla que nos explica los departamentos, en este caso la recepción, el almacén de la materia prima, el área de corte, ensamblaje, acabado, el área de control de calidad, el almacén de la pieza terminada o del producto terminado y las oficinas. Bueno, bien, como les expliqué anteriormente, tenemos una escala de A, E, I, O, U y X. Les voy a explicar un poco más con unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte tenemos que la recepción y el área del almacén de la materia prima tienen que estar absolutamente cerca. ¿Esto por qué? Bueno, podemos poner, por ejemplo, que la materia prima pasa por la recepción siendo registrada, siendo revisada por el operario para que todo esté en orden y pasa directamente al área del almacén de la materia prima. Entonces, si el almacén de la materia prima está cerca de la recepción, pues facilita un poco el traslado para pues no perder tanto tiempo si estuviera lejos. Y ahora ponemos un ejemplo de un área que tiene que estar estrictamente alejada. En este caso, el área de corte tiene que estar alejada de las oficinas. ¿Esto por qué? Porque en las oficinas, al usar computadoras o al usar teléfonos para hacer llamadas a los clientes, pues teniendo un área de corte cerca, esta nos va a impedir la comunicación con los clientes, pues por el ruido que un área de corte pues nos proporciona, ¿no? Entonces, bueno, estas son las matrices de relaciones de actividad que yo les puedo presentar. Ahora bien, pasamos al cálculo de superficies requeridas. Esto es muy importante, ya que las superficies requeridas son, como su nombre lo dice, superficies necesarias para que el trabajo se lleve mejor, o sea, se lleve mejor a cabo el trabajo y pues se aproveche, ¿no?, de manera eficiente la superficie de toda de toda la fábrica. Bueno, bien, esta se calcula con la fórmula de Guerchet que podemos ver aquí. Esta nos indica la superficie total del departamento es igual al volumen de producción por el tiempo de operación unitario
por el factor de espacio por operación más el área de circulación de servicios. Les voy a explicar un poco más a fondo la fórmula de Gerchet, ya que pues tenemos que tenerla muy en cuenta para poder realizar un cálculo preciso de la superficie requerida. Bueno, bien, tenemos la primera variable, que es el volumen de producción. Este volumen de producción representa cuántas unidades procesa el departamento por día. En nuestro ejemplo, pues es el área de corte, ¿no? Procesa 1500 piezas diarias. Como segunda variable tenemos el tiempo de operación unitario, este siendo el tiempo que tarda en procesar una sola unidad. Igual para el corte, por ejemplo, necesitamos 0.02 horas por pieza, equivalentes a 1.2 minutos por pieza. Como tercera unidad, tenemos el factor de espacio por operación, representando así el espacio físico necesario para procesar cada una de las unidades, incluyendo la máquina, el área de trabajo y el espacio de maniobra, teniendo así 6 metros cuadrados por pieza en proceso. Y por último, el área de circulación y de servicios. Esta nos da el espacio adicional necesario, ya sea para pasillos, almacenamiento temporal, áreas de descanso y servicios auxiliares. Esta generalmente se calcula como un 20 o un 30% del área operativa. Bueno, bien, sin más por mi parte, los dejo con mi compañero Manuel Alejandro Limón. Continuando con este método, primero tenemos el cálculo de superficies requeridas, que está dada con esta fórmula que tenemos aquí arriba, que aparece en pantalla, y en donde obtenemos la siguiente tabla, que es con los valores obtenidos de cada uno de los departamentos. Por ejemplo, la tabla completa determina el espacio que se necesita, ya sea por cada departamento y al final en total. Em, Empezando con la columna Q, representa el volumen de producción, que esto es importante porque nos dice cuánto trabajo tiene cada área. La columna T representa el tiempo que toma procesar cada unidad. La columna F es el factor de espacio que nos dice cuántos metros cuadrados necesita cada operación. La columna A es el espacio adicional para la circulación y servicios, que es el área donde vamos a caminar, sobre todo. Y por ejemplo, tomando el área de corte y aplicando la fórmula, tenemos que sería 1500 por 3 por 1.5 y todo esto más 60. Y esto nos da un resultado de 735 metros cuadrados, que es el área que necesita o la superficie que necesita el departamento de corte. Y continuando con la matriz de flujos, que es la que ahora nos aparece en pantalla. Esta nos dice sobre todo cuántos viajes puede hacer cada departamento con respecto al material. Esta matriz nos muestra todas las combinaciones posibles entre departamentos. Por ejemplo, el almacén de materia prima, tenemos que puede hacerse 35 viajes al día con respecto al departamento de corte. Por ejemplo, identificar los flujos importantes para determinar a qué departamento le vamos a poner más, ya sea más atención o el que va a ser el principal para el diseño final del layout. También con esta tabla podemos identificar los flujos más importantes. Por ejemplo, los flujos principales serían del almacén de materia prima, de corte, ensamble,
acabado y almacén de productos terminados. Y como flujos secundarios podemos tener el control de calidad y el ensamble. Y normalmente podemos aquí dividirlo en tres tipos de relaciones de flujo. Por ejemplo, de flujo alto serían arriba de 50 viajes, en el cual ya mencionamos materia prima, de corte, ensamble, acabado y control de calidad. En flujo medio podremos tener de 10 a 50 viajes, por ejemplo, eh, como recepción, almacén de materia prima, control de calidad y almacén de productos terminados. Y como relaciones de flujo bajo, puede ser menor a 10 viajes, en donde tenemos las oficinas, recepción y corte. Para seguir, explicaré las fórmulas. La superficie estática es SS es igual a L por A, donde L es el largo del material o producto y A es el ancho del material o producto. La superficie gravitacional SG es igual a N por SS, donde N es el número de lugares de almacenamiento y SS es la superficie estática. La superficie evolutiva es SE, que es igual a SS más SG por K, donde K es el coeficiente de evolución de 0.1 a 0.3 y el área total por departamento. Este se calcula como ST es igual a N por SS más SG más SE, donde N es el número de máquinas o estaciones de trabajo. Bueno, para seguir tenemos esto que es las dimensiones de productos y materiales. En recepción tenemos los tableros de melanina que tienen un largo de 2 metros por el ancho de 1 metro. Y bueno, así con todos los departamentos. Seguimos con los parámetros por departamento, donde la recepción ocupa un largo de 2 por 1 metro y 6, y bueno, esto es ya lo que mencionamos, de el número de máquinas o estaciones de trabajo, que serían 2, el coeficiente de evolución y el número de lugares de almacenamiento. Así con todos los departamentos. Ya con eso podemos hacer cálculos por departamento. En el caso de la recepción, que ya tenemos el largo, el área, el NK y N, podemos calcular todo y eso nos da un resultado de ST de 33.6 metros cuadrados. Y así con cada una de todas las departamentos. Tenemos el departamento de almacena de materia prima, el departamento de corte, el ensamble con 139 metros cuadrados, el de acabado con 54.7 metros cuadrados, el control de calidad con 27.2, el almacén producto terminado con 46.3. Acá podemos ver la tabla ya con todos los resultados de cada uno de los departamentos. Vemos un subtotal del 403.1 metros cuadrados y podemos ver que se le sumó un 25% de pasillos. Esto es debido a que pues no todo está pegado, hay un espacio por donde la gente debe de trabajar. Y eso nos da con un total de 503.9 metros cuadrados. Este sería el layout optimizado, donde vemos cómo estaría de una forma optimizada. Y bueno, al final podemos concluir que el método de WorkJet aplicado a tecnomuebles
en este caso nuestra empresa, demuestra que se requieren 504 metros cuadrados para producción eficiente de 1.200 muebles al mes. El layout resultante optimiza el flujo de materiales entre departamentos. Los cálculos científicos garantizan espacios adecuados para operaciones y crecimientos, y la distribución propuesta reduce tiempos de movimiento y mejoras de productividad. En este caso, Tecnomuebles puede implementar este layout con confianza, sabiendo que está basado en una metodología probada que considera tanto las necesidades actuales como la capacidad de evolución futura de la empresa. Hola, mi nombre es Kenny Hernández Limón y a continuación les hablaré sobre los principios en los que se basa el layout, los cuales son 6. Y como se pueden mostrar, están acá el número de los 6 y vamos a hablar por cada uno. Empezaremos con el primero, el cual es la integración total. Es el cual nos dice que debemos integrar todos los elementos que conforman un negocio o planta en un sistema único. Como pueden ver acá, se puede ver cómo están implementando lo que es el personal, las redes sociales, internet, estadísticas, el dinero, la economía, todo, literalmente todo lo que utiliza la empresa, todas las áreas, servicios o materiales, todo. Por eso es integración total de todo. Seguimos con el principio de recorrido mínimo, el cual menciona que el proceso o flujo deben tener el mínimo recorrido posible, y esto nos va a ayudar a reducir el tiempo de las operaciones para una producción más continua y más rápida, como podemos ver acá, el cual es ahora sí que una línea recta. No es como otros que a lo mejor es una línea acá y se va a la izquierda, luego a la derecha, un círculo y todo esto, no, sino que lo hacen de la manera más eficiente para que el flujo sea más rápido y más, ahora sí más producción, ¿no? Vamos con el principio de óptimo flujo, en donde el flujo debe ser continuo y óptimo, como lo menciona. Lo que quiere decir es que el flujo no debe ser interrumpido, debe ser lineal y eficiente para el movimiento de las personas y materiales. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá el flujo debe ser así que lineal, debe de ir lo más pronto posible, no hacer interrupciones de que aquí, no sé, a la mitad del flujo se tengan que regresar otra vez al inicio. O sea, es como un rápido, que sea lineal, como en una línea, y hacerlo de forma rápida y adecuada. Seguimos con el tercer principio, el cual es el de la seguridad y satisfacción, que como mismo lo dice, es ahora sí de un principio que dice que tenemos que tener un área donde deben contar con las maneras preventivas para accidentes, rutas de evacuación, equipos y dispositivos necesarios para una emergencia. También el de tener un área limpia para poder hacer un trabajo bueno y de excelente calidad, ¿no? El siguiente principio es el de flexibilidad, donde las áreas que contienen una planta o un negocio deben tener la facilidad de adaptarse o reorganizarse en el futuro. Como podemos ver acá, que un ejemplo sería que, por ejemplo, acá los engranajes serán como que las áreas, y pueden ver que lo están moviendo y lo están así que rotando, uno ponen acá, otro ponen allá. El principio de esta flexibilidad es así que hacer que sea más fácil o más sencillo el de poder acomodar algo, de que a lo mejor un área se dedicado para otro, la flexibilidad de poder cambiar esa área para otro servicio sin necesidad de que afecte tanto los anteriores principios, y esto se mejora en la planta o negocio. Y quedamos como último principio el del espacio cúbico, que este dice que debemos aprovechar el área total que nosotros tenemos, ya sea pisos, techos, paredes, para así tener un área ocupada al 100% y sin una pérdida, porque como pueden ver acá en la imagen, así que el dueño, la gente está viendo la forma de utilizar todos los cuadraditos o utilizar toda esa área llenando todo con cuadritos. Él está buscando la forma de utilizar toda el área, porque imagínense tener un área gigante y solo ocupar la mitad, un tercio. No es ilógico, es algo que no se necesita. Por eso es el principio espacio cúbico, ya que dice que debemos de ocupar la mayor área posible para nosotros tener el máximo, el 100% de eficacia, y tener mayores cosas que se puedan hacer en la planta, ¿no? Y bueno, estos son los principios del layout, los cuales son 6, y son los que se necesita para hacer un buen layout y hacer un buen diagrama o plano.